Oye, qué Gracias. internacional, ¿eh? Buenas tardes, amigas, amigos, también aquellas personas que nos seguís a través de Internet. Según Torno-Retandres, y seguro que lo estoy diciendo mal, en un libro que publicó hace ya algunos años, nuestro cerebro es capaz de percibir de manera consciente en torno al 0,045% de la información. 0,045 de la información de toda la que nuestros sentidos son capaces de percibir. Este número, pues seguramente nos puede dar una medida del que podemos inferir en función de cada uno nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, si es mucho o poco, pero si, no sé si se verá en Internet, seguro que no. Si en Internet seguro que veis que hay aquí una serie de colores, rosa, amarillo, rosa, azul. Bueno, pues ese 0,045% es esta esquinita de aquí, Como una uña, para que el que... prácticamente una muesca. O sea, de todo lo que perciben nuestros sentidos, nuestro cerebro es capaz de manejar conscientemente, percibir este trocito de aquí. A veces no con acierto incluso. Sí, lo cual no quiere decir que sea una interpretación correcta. De modo que, como veis, una cosa son los números y otra cosa es la interpretación o la inferencia que hacemos a partir de los números y cómo las herramientas gráficas pues, nos pueden ayudar para interpretar adecuadamente la información o no. En estos tiempos que hemos venido a llamar eh, en algunos foros se denominan como VUCA, volátiles, llenos de incertidumbre, ambiguos, complejos, pues la información gráfica, la información nos llega muchas veces eh, de manera desmedida, de una manera ingente de datos que tenemos que ir manejando. Desde luego, los medios de comunicación nos bombardean cada día y tener las competencias suficientes para poder interpretar los datos adecuadamente, con una base matemática que es la ciencia que nos ayuda para ello, pues es fundamental para poder mantener la información correcta y clara. Así que cuando Antonio tuvo a bien organizar esta conferencia y me la propuso, pues la verdad es que, como en prácticamente todas las actividades que nos propone, pues no hay lugar a dudas y enseguida se ponen las cosas en marcha. Eh, Lo ponéis fácil. Nos dijo que había una investigadora en Zaragoza, Raquel Villacampa, doctora en matemáticas y profesora de la Universidad de Zaragoza, experta en estos asuntos, de modo que pues aquí está para contarnos cómo funcionan los datos y cómo hay que contarlos y cómo no. Si a alguien le interesa este libro, que a mí me parece maravilloso ya, yo lo tengo hace algunos años porque es de 2010, desde el propio título dice la información es bella, la información es bella en el sentido además tiene el mensaje de pasar de los datos en bruto a analizarlos adecuadamente, organizarlos, disponerlos de una manera que nos permita interpretar adecuadamente, pasar de los datos a la información. Si alguien tiene interés, es un libro de David McCandless, de la editorial Integral de 2010. No sé si estará todavía catalogado o no, pero si a alguien le interesa, yo se lo puedo dejar amablemente. Y para presentar a Raquel, estoy seguro de que Antonio, que la conoce y ha colaborado con ella, pues seguro que lo va a hacer de una manera mucho más adecuada que yo. Así que le voy a dar la palabra y además le voy a dar mi agradecimiento por traer esta magnífica charla que estoy seguro que va a ser así. Pues Bienvenido. muchas gracias, Joaquín. La verdad es que desde el centro y Joaquín personalmente lo pone fácil para organizar estos saraos y estas conferencias y estos ciclos que organizamos desde el centro de Calatayud y que el año pasado se tituló Miércoles Matemáticos y nos pasamos porque fueron todos matemáticos los que vinieron. Entonces este año digamos, para que la paridad estuviera en consonancia, pues hemos hecho miércoles con matemáticas, ¿no? Entonces aquí tenemos a la primera matemática que inaugura el ciclo, que es Raquel, ella es de Huesca, efectivamente es profesora de la Universidad de Zaragoza, está en el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la propia Universidad de Zaragoza. Ella estudia y se dedica sobre todo al campo de la geometría diferencial, ¿eh? Y a lo largo de su carrera investigadora, que aunque ella es muy joven, ha publicado más de 25 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado como ponente en más de 60 congresos. Es un placer para nosotros tenerla aquí. Ha hecho estancias en Canadá, en Argentina,
etcétera, participa en muchos proyectos de investigación y además tenemos una primicia para nosotros, para ella no, es primicia para nosotros porque a Raquel le han otorgado el premio de la Academia de Investigación 2023 de la Real Academia de Ciencia, no, perdón, los premios Prisma 2023, que se lo han dado al mejor proyecto singular con María Andresa Casamayor y que se lo dieron los museos científicos coruñeses y el Ayuntamiento de La Coruña, y a donde se fue el 18 de noviembre a la entrega de premios. Así que es, como os digo, un placer para nosotros tenerla aquí, inaugurar este ciclo, y que agradecemos mucho al centro que nos siga acogiendo también como nos acoge siempre. Y nada más, me bajo abajo para no perderme a Raquel, ¿de acuerdo? Os dejo con ello. Te dejamos la... Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Gracias al Centro Asociado de Calatayud, a Antonio por su invitación. Para mí es un placer, y gracias a los asistentes presenciales y a todos aquellos y aquellas que se han conectado virtualmente. Bueno, como se ha comentado, vivimos en un mundo rodeado de información. La información nos llega por todas partes y nos abruma. Entonces, disponer de unas buenas herramientas matemáticas para detectar cuando esta información, que me voy a centrar en informaciones gráficas fundamentalmente, es errónea, pues es interesante, porque bueno, podemos ver un gráfico, puede estar distorsionado y debemos ser capaces de darnos cuenta de esa distorsión, porque parte quizá de la información está justamente allí oculta. Bien, ya me han presentado, así que no me detengo mucho. Y quiero empezar con un pequeño vídeo sobre la lotería de Navidad. Se acerca estos días y nos abruman las informaciones con probabilidades, cuál es el número que va a salir. Yo no tengo la respuesta. No estaría aquí si la tuviese, estamos todos seguros de ello. Pero bueno, vamos a escuchar atentamente lo que... Sí. Ya he comprado lotería. Ya he comprado lotería. Soy consciente de las escasas probabilidades, pero como dicen los gallegos, a verlas haylas, con lo cual yo ya he comprado. Pero bueno, me gustaría que escuchemos este pequeño vídeo. Esto no está manipulado, es un vídeo de hace 3 años, emitido en Antena 3, el propio día de la lotería, porque aquí podemos ver cuáles fueron los premios. Entonces, aquí nos van a explicar cómo creen que funciona el asunto. Son casos favorables partido por posibles. El gordo es 1, sí, bolita de las 100.000. Pues está claro que la probabilidad es algo así como 0,00001. Mira, para que te hagas una idea, en términos de media tendrías que vivir 625 vidas, de 80 años por vida, jugando todos los sorteos para conseguir que de media te tocara. 625 vidas jugando el mismo número. Todos los sorteos al mismo número, que eso, por cierto, lo hace mucha gente. Es mejor jugar al mismo número. Su vida juega el mismo número y luego además lo cede, digamos, a sus hijos para que sigan. Sus hijos para que continúen. Claro, porque eso lo llamamos una probabilidad acumulada. Entonces se va acumulando y es mucho mejor jugarse el mismo número, porque si no, cada sorteo empieza de 0, con lo cual las probabilidades son inferiores. ¿Varía algo más en sí, otros mira, premios como Bueno, la primera parte del vídeo no está mal, esas son las probabilidades de que toque el gordo, pero la segunda parte es totalmente incorrecta. No es mejor jugar siempre al mismo número, es indiferente, porque una cosa que tienen los sorteos es que no tienen memoria. Lo que ha pasado en un sorteo no tiene nada que ver, es totalmente independiente con lo que va a pasar al siguiente sorteo. Por tanto, lo que está diciendo este señor de que es mejor dejar en herencia un número a nuestros descendientes, pues no tiene el más mínimo sentido. Pero esto está emitido en televisión y nadie en ese momento se sorprendió, ni... Bueno, pues ese es el tipo de ejemplos que voy a mostrar. Ya está.
Concretamente, me voy a centrar en gráficos. Vamos a ver ejemplos de gráficos, fundamentalmente de sectores, barras. También veremos otro tipo de gráficos. En algunas ocasiones, como no es la mejor elección que han podido hacer del gráfico para los datos a representar. Y una segunda parte donde nos centraremos más en problemas relativos con porcentajes. No hay que asustarse, es una charla de divulgación matemática, es algo que empezó como curiosidad. Yo iba guardando noticias de redes sociales o de periódicos que me llamaban la atención, pero lamentablemente la colección aumentaba. Entonces, bueno, pues decidí irlo colocando un poquito mejor y, bueno, pues ya veréis la cantidad de ejemplos que he llegado a recopilar. Lamentablemente tengo algunos de antes de ayer, o sea que esto es vivo y seguirá muy a mi pesar. Bueno, vamos a empezar con algunos gráficos. Empezamos por los gráficos de sectores. Entonces, una primera premisa es que los porcentajes que se nos presenten en un gráfico deben sumar el 100%. Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos una imagen que aunque no se lee muy bien, están hablando de los debates estos típicos de televisión antes de las elecciones. Y resulta que en una encuesta que se hace, pues Rajoy, que es el rojo, ha obtenido un 20% de los votos, mientras que Zapatero, que es el verde, ha obtenido un 86,2%. No hay que ser un lince de las matemáticas para ver que eso suma más del 100%. Bien, pues este es el primero de los ejemplos que traigo. Muy bien, los porcentajes deben sumar 100%. Una pequeña cuenta que podemos hacer rápidamente y veremos que pues, falla en numerosas ocasiones. Por otra parte, los diagramas o cuando presentamos gráficos deben ser legibles, en el sentido de, pues, por ejemplo, cuando representamos sectores, lo más recomendado es que el número de clases esté entre 4 y 6, que son pues, allí donde nuestros ojos pueden apreciar bien los colores. Por ejemplo, pues aquí, claro, ¿qué está pasando? Pues que toda esta zona que nos han marcado aquí aparecen varios tonos de naranjas, varios tonos de amarillos, que somos incapaces de entender. Por lo tanto, un gráfico que no me aporta esa información, pues no me sirve para el propósito que se supone que tiene que tener el gráfico. ¿Es difícil de hacerlo mejor? No, no es difícil. El propio Excel nos ofrece este tipo de posibilidad en el que hay una parte que se agrupa como otros y a partir de allí pues se desglosan. Y se puede añadir pues diciendo qué partido corresponde a cada nivel y bueno, pues ya más o menos tengo una idea. Se puede modificar el número de clases que quiero que aparezca en el grande, en el redondo, en el subgráfico. Entonces, bueno, hay formas de poderlo hacer sin mucha dificultad. Bueno, es importante poner leyendas, pero no al punto de tapar el gráfico. Esto es un ejemplo muy reciente del Gobierno de España. Aquí lo vemos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esto es un informe de un ministerio donde han intentado hacer lo mismo que he hecho yo en el ejemplo anterior, pero las leyendas las han colocado encima, tapando todo. Y la leyenda de colores que la tenemos aquí debajo, pues ya sabemos que las mujeres identificamos muchos más colores que los hombres, eso es biológico, pero yo aquí no distingo estos azules. Soy incapaz de llegar, ¿no?, a ver esta diferencia. Por lo tanto, este es un gráfico, a mi humilde punto de ver, inservible. Es más, por aquí se pueden apreciar incluso ceros por cientos. No sé, creo que no se debe de llegar a ver, pero por aquí hay ceros por cientos. Eso significa que no han puesto decimales. Pues hay que ponerlos, porque si fuera 0% no aparecería en el gráfico. Entonces, bueno, pues problemas, pues muchos. Bien, lo del 0%, bueno, en ocasiones la publicidad pues tiene algunas licencias, y entonces aquí tenemos un ejemplo nos quieren llamar la atención sobre una enfermedad rara, y entonces nos dicen que hay una categoría con un 0%. Bueno, pues no sería esta la mejor manera de hacer de llamar la atención sobre eso, porque están haciendo una cosa que es matemáticamente incorrecta.
Bueno, cuando uno realiza gráficos de sectores en sus múltiples variantes, es decir, podemos tener sectores de media luna, sectores circulares completos, hay una premisa que es fundamental, y es que las áreas que pintamos tienen que ser proporcionales al porcentaje que estamos representando. De tal manera que si yo quiero representar el 50%, tendré que pintar la mitad de mi gráfico. Sea la forma que tenga el gráfico, tendré que pintar la mitad. Así que, por ejemplo, en este de arriba, tenemos que la zona rosa nos dicen que es un 78%. Pero evidentemente para ser un 78 tendría que llegar hasta aquí, hasta donde acaba el verde. No estamos hablando de que tengamos que coger un transportador de ángulos o hacerlo perfecto. Pero, hombre, pues si son las 3/4 partes, más o menos, pues pintemos más o menos las 3/4 partes. Es decir, hay programas informáticos o web muy sencillos que esto lo hacen bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si nosotros no nos fijamos en los números, pues podemos pensar que sea lo que sea que mida esta parte rosa, pues ocupa un poco más de la mitad, cuando no es así, ocupa las 3/4 partes, ¿no? O sea, si hablásemos de mayorías, sería una mayoría absoluta frente a una simple. Entonces, bueno, pues es importante entender este tipo de cosas. Bien, porcentajes proporcionales al área. Si nos fijamos en este otro, pues nos fijamos aquí que Syriza tiene 148 escaños, Nueva Democracia 78, con lo cual, grosso modo, un cachito debería ser el doble que el otro, poco más o menos, y son pues del mismo tamaño, más o menos, ¿no? Entonces, pues esto tampoco es correcto, porque visualmente me están dando una información que no es la misma que con los números. Aquí tenemos otro, este puede llevar a ciertas dudas. Tenemos la parte roja, llega a la mitad del diagrama, la parte azul lleva un cuarto y la parte verde lleva otro cuarto. Entonces, la pregunta que quiero lanzar es si os parece correcta esta infografía. Pero habla de diputados también, puede ser. Claro, yo al principio cuando tomé esta fotografía pensé que era incorrecta por los porcentajes. Está repartiendo los 4. Claro, efectivamente, está repartiendo 4 escaños. Entonces, la parte roja son 2. Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que estamos mezclando información. No se están representando porcentajes, sino que se está representando otro tipo de información. ¿Qué es lo que falta? Pues falta una leyenda, falta decir qué representa este gráfico, ¿vale? Entonces, las leyendas son importantes y no... Entonces, bueno, pues uno ve esto y a lo mejor no sabe lo que le están diciendo. Entonces, si yo no sé qué me quieren decir con el gráfico no me sirve porque no lo entiendo. Bueno, más. Efectos del 3D. En cuestión, yo quiero que queden algunas cosas claras, ¿no?, de la intervención, y una de ellas puede ser que en cuestión de gráficos menos es más. No pongamos miles de colores, no hagamos florituras no necesarias. El 3D lo que hace en este caso es manipular la información. Porque, por ejemplo, si quisiéramos comparar la zona azul con la zona roja, pues parece más grande la roja. Y es más grande el azul por el número. Si quiero comparar la zona verde y la zona rosa, me parecen similares. Y es más grande la verde. Debe ser más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo plano. Y en plano no hay ningún tipo de problema. Cuando nosotros hacemos un gráfico en 3D, lo puedes rotar de manera adecuada para remarcar aquello que tú quieres. Y entonces la información que recibe el receptor, valga la redundancia, no es la correcta. Podemos hablar aquí de por qué nos quieren hacer llegar esta información. Yo no voy a entrar en ese asunto, pero debemos ser conscientes de que lo que nos llega por los ojos, ese 0,045 que nos llega al cerebro, a lo mejor no es adecuado, ¿vale? Entonces, siempre que podamos, huir del efecto 3D. Bueno, en gráficos de barras pues pasan cosas absolutamente increíbles.
En los gráficos de barras vamos a ver que hay que fijarnos en varios aspectos. Uno de ellos es el eje vertical. El eje vertical, vamos a ver ejemplos donde no aparece, pero si aparece, como es este el caso, pues las barras hay que colocarlas adecuadas al eje vertical. Si aquí tenemos una barra de 14.000, pues tendrá que estar cerquita de la línea de 15.000, no cerca de la línea de 10.000. Entonces, esta es la mitad entre 10.000 y 15.000, son 12.500, pues ya vemos que hay 3 barras mal colocadas. Si yo quito esta barra blanca, lo que está pasando es que a mí me parece que la subida no es tan importante como está siendo. Evidentemente esto no se publicó con esta barra está puesta a posteriori para ver que no han utilizado ese eje. Bueno, como estos hay ejemplos a diario en la prensa. Esto es del día 15 de este mes. Entonces, aquí tenemos una escala vertical. En uno de los defectos que yo veo, entre otros muchos, de este ejemplo, es que no tiene líneas horizontales para ayudarnos en la escala. Y entonces vamos a hacer un zoom y aquí vemos un 7,2 y un 6,5 que están arriba de todo, cuando la escala, el 6 está aquí abajo. Pero bueno, es que aquí tenemos otro 6 y este sí que está bien colocado. Sí, claro, nos reímos, pero esto está publicado en prensa antes de ayer, en un periódico importante en Aragón. Entonces, bueno, pues al margen de que podemos plantearnos por qué se unen los puntos de cada mes con líneas curvas o por qué hay que unirlos, ¿no? Podríamos poner simplemente los puntos y ya está. Pero bueno, en este caso me estoy fijando en la escala del eje vertical. Si la ponemos, usémosla, ¿no? Si no, no la pongamos. Pero si la ponemos, hay que usarla. En algunas ocasiones no se pone la escala, pero la escala está. Pero bueno, pues aquí tenemos evolución de las sociedades mercantiles en Andalucía, que parece que en un año se multiplicaron por 10 y resulta que solo crecieron en 100. Y cuando nos fijamos respecto al resto de la evolución temporal, bueno, pues se ve el problema. ¿Qué pasa? Pues que si lo miramos de lejos o nos hemos olvidado las gafas, ¿qué vemos? Vemos una línea que de pronto hace boom y entonces decimos, madre mía, qué bien o qué mal va esta cosa, ¿no? Qué crecimiento casi exponencial. Y luego resulta que no, es una manipulación de la información. Bueno, esta no se ve bien. Esto lo hacen todos los partidos políticos cuando llegan los debates. He intentado poner las barras, pero se han borrado. Aquí según este tuit, es una cantidad creciente año tras año, pero si vemos aquí, he puesto los números, pues no son crecientes. Crecen cuando crecen, pero otras veces decrecen. Entonces, bueno, pues otra manipulación más a la que tenemos que estar alerta. Bueno, en ocasiones, ahora las redes sociales son muy potentes y en ocasiones el ruido que se genera con este tipo de ejemplos es tal que los propios medios de comunicación tienen que rectificar. Y este fue un ejemplo. Aquí tenemos un barómetro en el cual, pues aquí tenemos un 8,4%, aquí un 18%, un 9%, un 11%, un 50% y un 0,7%. Sin ningún criterio, están puestas así las barras. Como digo, horas más tarde lo modificaron de esta otra forma. Podemos entrar en que este 50 no es 5 veces más grande que la barra del 9. Bueno, de acuerdo, pero al menos el que es más grande está más alto y el que es más pequeño está más bajo. Vamos a quedarnos con eso frente al anterior, ¿no? Entonces, tampoco entiendo la elección de colores porque unos están en verde, otros en rojo. Bueno, en fin, es una infografía que no se sabe quién la ideó o qué tenía en ese momento en la mente. Pero las redes sociales, en este caso X, antes Twitter, fue muy, muy importante. Hubo muchas críticas al respecto y el propio periódico pues, tuvo que hacer una corrección. Bueno, a veces se innova y queda muy chulo el periódico, muy bien.
Aquí, pues este es otro ejemplo del Heraldo de Aragón, una infografía en la que estaban hablando de cuánto ha invertido cada alcalde de Zaragoza en iluminación navideña. Entonces, si nos fijamos en esta primera, bueno, pues vemos que van subiendo, van bajando, tal, ¿no? Y me voy a fijar en esta última parte que parece que hay un incremento del gasto, aquí baja, sube. Y entonces, si hago un zoom, tengo aquí que tengo estas dos barras que, bueno, más o menos las veo iguales, pero las cifras no lo son. Uno es 700.000 euros, otro 800.000, pero aquí tengo otra de 800.000 más grande que la anterior que tenía el mismo valor. Entonces, pues bueno, no sé, yo es que hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Yo creo que la persona que hace el gráfico, este tipo de cosas debería verlo, y si no él, otra persona que lo revise. Pero la cosa es que esto al final se publica con errores sin que nadie lo haya verificado. Bueno, este fue otro de los ejemplos que también tuvo que ser rectificado, en este caso por Radio Televisión Española. Esto eran cosas de la pandemia. Y aquí lo que estaba pasando es que estaban comparando lo que había sucedido en Alemania, España, Francia e Italia, la caída del Producto Interior Bruto. Entonces, bueno, si nosotros vemos las gráficas así de lejos, achinando los ojillos, ¿no? Sin gafas, bueno, pues a lo mejor nos parecen similares, ¿no? No vemos mucha diferencia. Bueno. El problema está en la escala. Aquí Alemania acaba en el -11 la gráfica, España acaba en el -20. Francia acaba en el -14 e Italia acaba en el -13. Entonces, no se pueden comparar gráficas cuando usamos distintas escalas. Hay que poner la misma escala para compararlas todas, y eso fue lo que hicieron después. Aquí aparece cómo es en realidad con la misma escala. Y si en España ha caído más el Producto Interior Bruto, pues se dice y ya está. Pero este es otro de los puntos que tiene que quedar claro, y es que si comparamos hay que usar la misma escala de comparación. No vale, porque si no, haciendo zoom o no, todas las gráficas serían iguales prácticamente. Podríamos coger la misma pendiente en los crecimientos, todo. Pues hay que utilizar la misma escala para comparar. Bueno, pues después la situación del coronavirus fue también muy prolífica, con malos ejemplos. Aquí hay algunos de Aragón Televisión. Aquí, por ejemplo, nos daban una comparativa entre un determinado día, o sea, un pasado y un presente, pero nos hablaban de brotes en residencias y afectados. Pero nos lo presentan en la misma gráfica. Me presentan brotes a un nivel 85 y afectados a un nivel de 2000, y me lo presentan esto en la misma gráfica. Esto en sí mismo no tiene ningún sentido. A mí lo que me interesa comparar son los brotes de noviembre con los brotes de hoy. Es decir, me interesa comparar el 85 con el 48. Y me interesa comparar este 2000 con este 1000. Por lo tanto, no puedo juntar churras con merinas en la misma gráfica. Tendría que poner cada cosa en lo suyo, un antes y un después, ¿no? Porque aquí además, antes hemos hablado de las líneas horizontales, aquí las han puesto, pero no entiendo bien para qué. Porque desde luego cada gráfica lleva, cada variable, digamos, lleva su propia escala. Bueno, todo esto referido al eje vertical. Muchas veces nos olvidamos del eje horizontal. Este es un ejemplo, este está sacado de Canal 24 Horas, de incidencia en el coronavirus en Madrid. Entonces, bueno, lo mismo, si lo miramos de lejos, sin hacer mucho caso, simplemente basándonos en la imagen, pues parece que la situación ha empeorado, porque hemos pasado de una incidencia de 421 a una incidencia de 784. Sin embargo, si nos fijamos en el eje horizontal, vemos que la última barra se corresponde con el 29 de septiembre y la anterior con el 23 de octubre y la anterior con el 9 de octubre. Con lo cual, o bien esta barra última tiene que ir en segunda posición, como correspondería al 29 de septiembre, o bien esto es el 29 de octubre. Lo desconozco. Lo que está claro es que esta gráfica es incorrecta, porque el eje horizontal no está bien colocado, no sigue la cronología que se espera de una gráfica. Luego, la información que yo recibo no es correcta. Muy bien.
Lo mismo, antes hemos hablado de unas gráficas de comparación que tenían que seguir la misma escala. Pues aquí parecido, pero en el eje horizontal. Aquí estamos comparando 14 días con respecto a 1 mes y medio. Entonces, no sé qué conclusión pretenden que saquemos de esta comparativa. Más aún cuando aquí arriba pone que esto es un acumulado en los últimos 14 días. Y aquí nos están poniendo 40 días. Entonces, bueno, pues repito, con este tipo de información no sé qué conclusión pretenden extraer o qué información debemos recibir los oyentes en este caso. Bien, en los diagramas de barras también hay efecto nocivo del 3D y aquí tenemos un ejemplo. Esto fueron las elecciones del 23 de julio, la comparecencia oficial del Ministerio del Interior. Entonces, aquí vemos cómo parece que la línea roja es superior en altura a la línea azul y la línea rosa parece superior a la línea verde. Y esto es porque la base no está bien colocada. Esto está en 3D. Entonces, ¿qué hay que hacer? Olvidarnos del 3D, hay que colocar las líneas abajo bien alineadas para ver cómo van las alturas. ¿De acuerdo? Entonces, si no nos fijamos en los números, repito, porque estamos lejos, porque no vemos, solamente nos vamos a quedar con la idea de las barras. Y las barras me están dando la idea contraria a lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno. No, evidentemente esto no pasa solo en España y hay países peores. ¿Vale? Aquí tenemos resultados de unas elecciones en Honduras donde por algún motivo querrían que ganase el candidato azul, con un 33% de los votos frente al 53% de la candidata roja. Bueno, pues esto es lo que resultados, cuando evidentemente no tiene nada que ver, esta es la gráfica correcta de los resultados. Bueno, he presentado los diagramas de barras y los diagramas de sectores porque son como los más habituales, pero hay muchos más tipos de gráficos con sus correspondientes errores. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, está descontextualizado, pero en este momento me están poniendo una leyenda de colores, la leyenda está aquí, pero resulta que todas las provincias andaluzas se encuentran en el mismo nivel de color. Bueno, pues entonces este gráfico no me dice nada, porque no soy capaz de, o sea, no hay diferencias, pues entonces es mejor no ponerlo. Se pone una línea en la noticia y a correr. Todas las provincias se encuentran en el nivel 1 de alerta, pues ya está. No me hace falta una información visual porque no me aporta nada en este caso. Esta sí que quiero remarcarla, porque este tipo de gráficos aparecen muchas veces, son gráficos donde unos determinados datos se representan en forma circular y lo que se pretende es comparar. Entonces, aunque está muy pequeñito, me voy a fijar en Aragón porque es donde nosotros estamos y la tierra llama. Entonces aquí tenemos, voy a hablar en números gruesos, ¿vale? Sin entrar al detalle. En Aragón tenemos dos círculos. Tenemos el círculo rojo, que está en el entorno de los 2000, de lo que sea el gráfico, me habla de 2000, y el círculo azul, que está en el entorno de los 10.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la proporción entre el número 10.000 y el número 2000 es 5, ¿no? Bien, entonces yo os pregunto, ¿pensáis que dentro del círculo azul caben 5 círculos rojos o caben más? Caben más. Por lo tanto, esa proporción no está bien hecha, porque para que esté bien hecha, esos círculos tienen que llevar asociada la misma proporción que los números, ¿no? ¿Alguna sugerencia de cuántos círculos rojos caben dentro del azul? No, además esto nos lo dicen las matemáticas, claramente. Caben 25. Y no lo sé yo porque he hecho la cuenta, sino porque es que eso me lo dice la fórmula del área del círculo. Si nos acordamos de la fórmula del área del círculo, que ahora cuando la voy a decir nos va a sonar, la fórmula del área del círculo es pi por el radio al cuadrado, pi r cuadrado. Por lo tanto, si un círculo yo lo hago de radio 2 y el otro lo hago de radio 10, que es lo que tengo que hacer,
la proporción es 5 al cuadrado, es 25, y es lo que han hecho. ¿Vale? Entonces, no hay que hacerlo así. Para poder hacer este tipo de comparaciones, hay que hacer los círculos con la raíz cuadrada del radio, para que así las áreas de los círculos estén en la proporción adecuada. Entonces, si el círculo pequeñito está hecho con radio 1, el círculo grande tiene que estar hecho con radio raíz de 5, para que la proporción sea 5:1 entre áreas. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Y esto en la gran mayoría de las infografías que utilizan este tipo de datos están mal. Porque lo hacen con el radio sin tener en cuenta la fórmula matemática que es el cuadrado del radio. Bueno, mala elección del gráfico. Pues aquí también traigo varios ejemplos. Por ejemplo, en el que están viendo una comparativa entre hombres y mujeres que trabajan en el gobierno de Aragón en algunos estamentos. Entonces nos hablan pues, de altos cargos y miembros del gobierno, personales funcionarios, estatutarios. Bueno, pues de pronto aquí hay 33, subimos a 20.000, bajamos a 41 y los unen con una línea. No tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué se une? Pues porque la persona que lo hace pues no sabe muchas matemáticas, creo yo. Entonces, bueno, en este caso, si lo que se pretende hacer es una comparativa entre hombres y mujeres, que yo entiendo que eso es lo que se pensaba hacer, pues lo mejor es hacer para cada categoría un diagrama circular. Por ejemplo, que tiene que sumar el 100%, pues unos serán hombres, otros mujeres, y yo aquí ya veo, recordamos que tiene que ser proporcional al área, pues sin entrar en los números, yo ya veo que aproximadamente mujeres hay en torno a un 40%. Arriba, abajo, no me hace falta ese detalle, pero sí que saber si llego a la mitad, si no llego a la mitad, pues un cuarto, 3/4, eso sí que lo puedo valorar, ¿no? Pero bien hecho, claro. Bueno, barras acumuladas, luego voy a ver también algún otro ejemplo. Pues este es un ejemplo en el que vamos a leer el titular de la prensa, a ver si entendemos ese titular viendo esa gráfica. En el titular nos dice que la comunidad gana 54 habitantes de un año a otro. Claro, en unas gráficas que están en el entorno de 1.400.000 no voy a ver un aumento de 54 habitantes, eso no lo voy a ver. Y después, aquí en el subtitular nos dice que la población de origen extranjero continúa al alza. Digo, bueno, esto a lo mejor sí que lo veo. Es decir, la zona correspondiente a los extranjeros ha tenido que aumentar. Entonces, cuando yo me vengo aquí a la gráfica, veo que los extranjeros son los grises y digo, pues no sé. Aquí, entre lo que ha pasado en 2021 y lo que ha pasado en 2022, yo soy incapaz de analizar si este cachito de aquí es mayor o menor que este cachito de aquí. Porque me dicen que continúa al alza, o sea, que ya venía de subir. Entonces yo comparo estos tres trocitos, estos rectángulos grises y no lo aprecio. ¿Dónde está aquí el problema? Pues el problema que yo veo es que han puesto debajo la barra grande, que es la barra azul, que son los no extranjeros. Entonces, esta barra no termina siempre a la misma altura. Por lo tanto, donde empieza la barra gris no está siempre a la misma altura. Por lo tanto, yo no puedo comparar, sin un instrumento de medida, claro, sino simplemente visual, yo no puedo comparar dos rectángulos que están a distintas alturas. Y además en unas escalas donde no se va a apreciar mucho por el número de datos que tenemos. De todas maneras, este gráfico tiene otro problema y es que, según nos dice aquí, el total en la comunidad es de color azul. Y según esto, esta primera barra son 1.350.000. Es decir, que lo que están poniendo como azul tendría que ser lo que llega hasta lo gris. ¿No? Porque o sea, este total no es total realmente, tal cual está dibujado. Este total es no extranjeros. Y el total serían los no extranjeros más los extranjeros. Luego, esta gráfica tiene multitud de problemas en un pequeño ejemplo. Que repito, viendo esa gráfica, para mí me parece que todo evoluciona, o sea, no hay cambios. Yo veo la gráfica y digo, wow, esto está estable.
porque no aprecio grandes subidas ni grandes bajadas, ni me ayuda en absoluto la representación. Bueno, pero esto vuelve a pasar en otro informe del Ministerio. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que se llama Científica en cifras. Quieren ver cómo van evolucionando las mujeres presentes en determinados estamentos. Y, hombre, yo si veo esto, digo, pues está todo igual. Es que no veo diferencia entre lo gris, ni lo rojo, ni lo azul, ni lo naranja. No veo absolutamente nada. Entonces, si dicen que hay algo de evolución, que eso será en estos mini números que aparecen aquí, que seguramente habrá algo, pues esto es mejor hacerlo con líneas. Porque aunque sea leve, yo sí que puedo apreciar si una línea sube o baja, aunque sea poco, ¿vale? Pero en barras no consigo que mi ojo aprecie esas diferencias. Bueno, más ejemplos, sí, pues por ejemplo tenemos este, donde nos hablan de alumnos de FP superior, quieren saber cuánta gente entra, cuántos egresan al segundo año y cuántos egresan al tercer año. Y entonces, tal cual está presentado el estudio, nos hablan del curso 16-17, el curso 17-18, pero muy probablemente a mí lo que me gustaría saber es si ha habido evolución, es decir, si conforme pasan los años el número de egresados aumenta o disminuye o no. Es muy probable que lo que me interese sea una evolución temporal. Es decir, que tuviéramos que comparar todas las barritas azules claras, todas las barritas moradas y todas las barritas azules oscuras. Que las azules oscuras no hacen falta poner porque todas están al 100%, que son los alumnos que se matriculan en primer año. Pues esos no hay que ponerlos. Son matriculados, no egresados. O sea, esa barra sobra y las otras las queremos comparar, pues comparémoslas. Aquí veo más claro, ¿no? Que en el segundo curso más o menos se mantiene un nivel de 80 y tantos de egresados, mientras que en el tercer curso, bueno, pues este año pasó algo y puedo analizar un poco mejor, ¿no? Entonces, depende de lo que yo quiera analizar, tendré que poner los datos de una manera u otra. No todas las representaciones me valen para lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos dicen, queremos saber si los senderistas que van por el Pirineo llevan mapa o llevan mapa físico o móvil solo. Bueno, y en este caso ponen dos barras así, cuando ahora lo mejor sería poner barras apiladas, justamente. Porque yo aquí ahora sí que aprecio claramente cómo va evolucionando el mapa o no mapa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber, hay que conocer el tipo de gráficos que existen, hay muchísimos, pero con conocer unos poquitos nos vale, y ver cuál es el mejor para cada tipo de dato. Bueno, pues hay que hacer algunas probatinas y demás. Bueno, todo eso en la parte, digamos, que es más visual, ¿no? Gráficos, ya hemos visto multitud de problemas en ellos. Hay otra parte que tiene que ver ya con datos, con números. Y entonces, si ya con gráficos patinamos, con números ya es terrorífico. Entonces, vamos a empezar con la parte de porcentajes. Esto lo he titulado Esos grandes desconocidos, porque nos los enseñan en la escuela, pero luego parece ser que se nos olvida cómo calcular porcentajes. Entonces, este es un libro que me inspiró mucho para esta charla. Se titula El hombre anumérico. Este sí que estará descatalogado completamente, porque es de los años 80, finales de los 80. Sí, pero es que además es una maravilla su lectura porque aparecen ejemplos buenísimos de paradojas, de cosas que pasan en la probabilidad y la estadística, que atentan a la intuición y que después lo lees y ves que aquello que denunciaba el autor, John Allen Paulos, en esos años, sigue vigente 100%. Entonces, este es un ejemplo que me gustaría leer. Dice, durante la misma velada estábamos viendo las noticias en la tele y el hombre del tiempo dijo que la probabilidad de que lloviera el sábado era el 50%. Y también era del 50% la de que lloviera el domingo, de donde concluyó que la probabilidad de que lloviera durante el fin de semana era del 100%. Bien, nos reímos, pero ¿sabríamos calcular la probabilidad de que lloviera el fin de semana? Y tampoco sabemos si eso, o sea, si se pueden sumar así o no. Claro, si hubiéramos puesto que la probabilidad de que lloviera el sábado era del 60 y el domingo el 60, parece más claro que no hay que sumarlas, ¿no? Porque nos vamos del 100%, pasamos al 120%.
pero claro, está puesto con esos datos para que queda como redondo, ¿no? Entonces, bueno, los porcentajes tienen mucho por debajo y la sociedad, a pesar de que nos lo explican en la escuela, yo creo que no estamos todavía bien capacitados para entender estos porcentajes. Rápidamente, por si acaso tenemos una nebulosa ahí que se nos ha olvidado, ¿cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad? Pues es muy sencillo. Yo cojo mi cantidad, multiplico por ese tanto y divido por 100. Entonces, esto que parece muy sencillo, a la hora de la verdad, pues requiere ciertas destrezas de cálculo. Entonces, digamos que hay algunos truquillos que podemos utilizar rápidamente. Pues, por ejemplo, el 10% de una cantidad supone dividir esa cantidad entre 10. Y básicamente eso es coger el número y mover la coma, ahora que tenemos coma para los decimales, una posición. O tapar el último número. Simplemente, o sea, el 10% de 120 es 12. Quito la última cifra de mi número. ¿De acuerdo? Eso es dividir entre 10. Si yo quiero calcular el 20% de una cantidad, es dividirla entre 5. Si quiero calcular el 25%, es dividirla entre 4. El 50% es dividir entre 2. ¿Esto para qué me sirve? Pues para ir a comprar. Y cuando yo vea una oferta, si está al 50%, tengo que saber que es la mitad. Y bueno, no me hace falta hacer una división perfecta de la cantidad, pero si vale 19,99, pues sé que la mitad son 10. Bueno, porque no me lo pongan a 12, que a veces pasa, ¿no? Al 50% y luego 12. Bueno, pues tenemos que saber cómo hacer rápidamente ese tipo de cálculos. Entonces, los números pequeños, bueno, pero cuando ya pasamos al 100%, empieza a haber problemas. El 100% es el propio número. El 200% es el doble del número. Y así ya iríamos hacia arriba. Bueno, muy bien. Pues con esto en la mente vamos a ver ejemplos, ¿vale? Ejemplos sobre todo de infografías. Esta primera no es una infografía, pero luego aparecen varias donde vemos que los porcentajes bailan. Entonces, esta primera nos dice, el presupuesto que presentamos en el Ayuntamiento de Zaragoza es el más social de la historia. 1 de cada 5 euros está destinado a políticas sociales, llegando a un total del 11,60%. Bueno, pues si es 1 de cada 5, sería el 20%. Y si es el 11,60% del presupuesto, pues es otro número, que como pues será sobre 1 de cada 9 euros, algo así. Bueno, pues se hace una cuenta un poco sencilla, pues eso, como digo, esto es falso. No sé qué es falso, si 1 de cada 5 o el 11,60, no lo sé, pero esas dos frases juntas son falsas. Muy bien. Portada del ABC. Entonces nos dicen, solo el 5,2% de los españoles se ha infectado de coronavirus y nos plantean esa infografía, que no sé si se ve bien. Creo recordar que hay 12 ovejas, de las cuales 11 son blancas y una es roja. Entonces, ¿eso representa el 5%? No, tendría que ser una de 20. Es decir, tendría que haber más rebaño para que apareciese una roja, ¿no? Entonces, la información que nos están dando es que es el 8,33%, es superior a lo que es. Entonces, si nosotros miramos eso, me puede parecer que tiene más importancia, ¿no? El número es superior al que es. Entonces es una infografía incorrecta. No era tan difícil pintar 20 ovejas, ¿no? O sea, ajustarse más al número correspondiente. Esta otra, el 25% de la población padece obesidad. Entonces, si contamos, pues resulta que han pintado 10 muñecos, 7 negros y 3 rojos. ¿Eso corresponde al 25%? No, el 25% es la cuarta parte. Pues si yo quiero hacer una cuenta fácil, o pinto 4, o dibujo 4 muñecos y pinto 1, o dibujo 12 y pinto 3. Debe ser que al estar rellenitos ocupan más. Entonces en el sitio de 12 han pintado 10. Han redondeado completamente. Bueno, también es muy reciente. Me puedo preguntar si es correcta esta infografía. Aquí aparecen unas pilas de monedas y van asociadas a un porcentaje. Bueno, pues entonces los datos concretos que aparecen, yo me dediqué a contar las monedas,
Debo ser yo muy friki para estas cosas. Y entonces en este primer montoncito me hablan de un 3,8% y dibujan 4 monedas. Digo, me gusta, bien. En este segundo montoncito pone entre el 5 y el 7 y dibujan 7 monedas. Bueno, venga, va bien. En este montón es un 14% y dibujan 20 monedas. Ya la hemos liado. ¿Eh? Y en este otro, que es un 6,9%, dibujan 9 monedas. Pues no está correcto. Y no era tan difícil hacer esta infografía bien. O sea, han hecho un esfuerzo de poner unas monedas, de hacer algo atractivo, pues costaba poco hacerlo bien. No sé, no veo yo la dificultad. La publicidad nos engaña, ¿eh? Cuidado. Cuidado que aquí nos dicen que vamos a comprar pizza, tenemos mucha hambre y nos dan esta porción. Vemos esta porción, pero luego la que nos dan es más pequeña, porque es un quinto. Y claramente me han dibujado un cuarto. O sea, me van a dar menos de un cuarto. O publicidad engañosa. Esto podría ser denunciable. Bueno, esta es una infografía que vi por internet en el que no sé si alguna vez os habéis planteado si es mejor hacer que las ofertas estas, ¿no? Si es mejor comprar 3x2 y la segunda unidad está al 70%, si compro 2x1, ¿cómo es esa cuenta? Bueno, pues entonces aquí parece que nos dicen que el 2x1 es un 33% de descuento, según me dicen aquí. La segunda unidad al 70%, un 35% de descuento. Bueno, pues esto sería para ponerlo a los chavales de primaria un ejercicio que diga uno con flechas, la respuesta correcta, porque están todas mal. Están todas, o sea, lo han hecho al azar. Un 2x1 claramente es un 50% de descuento, ¿no? Tú pagas 100, pero te llevas el equivalente a 200. Bueno, pues esto estaba todo hecho un desastre. Bueno, los porcentajes son complicados, ¿no? Pero cuando ya intentamos hablar de incrementos o disminuciones porcentuales, la cosa es más delicada todavía. Es decir, si yo digo que me han subido el sueldo un 80%, tendría que saber, bueno, eso sería un éxito. Vamos a poner un 5%, tendría yo que saber hacer esa cuenta, ¿no? Un incremento. Entonces, esta noticia es muy buena del Diario de La Rioja y dicen que los homicidios crecieron un 100%, porque pasaron de 0 a 1. Y se quedó el periodista la mar de ancho. Que digo yo que si hubieran pasado de 0 a 2, ¿cuánto hubieran crecido? Un 200%, claramente. Bueno, pues esto evidentemente es completamente incorrecto. Del 0 no puedo hacer esa subida porcentual, porque el porcentaje, cualquier porcentaje de 0 es 0. Luego no puedo. Es el único número al que no puedo aplicarle estas reglas. Pero bueno, pues para no meter la pata se dice que pasaron de 0 a 1 y ya está. No hace falta meterse en berenjenales. Bueno, cuando ya hemos visto que la suma de porcentajes hay que tener cuidado con el tema de lo hemos visto con la probabilidad de lluvia, ¿no? Bueno, la CNN tampoco sabe sumar bien, ¿no? ¿Quién ha ganado el debate? Pues 63-41. Bien. Cuidado con las sumas de porcentajes. Mucho cuidado porque aquí los medios de comunicación siempre o casi siempre presentan problemas. Tenemos un titular que nos dice el 76% de la población encuestada de la que se basa el estudio piensa en cambiar de trabajo. Entonces nos dicen, de ellos, el 20% se encuentra en el paro, el 23% busca mejores condiciones salariales y el 32% restante lo hace por otros motivos. ¿Qué os parece esa...? Bueno, ya, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en los motivos, voy a quedarme en los números. En los números. Claro, es que la clave está aquí en de ellos. En el momento que yo me fijo en ellos, esos porcentajes tienen que sumar 100. Y no suman 100. 20, 32 y 23 suman 75. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que ha pasado aquí? Primero, han perdido decimales.
porque efectivamente estos porcentajes estarán referidos al 76, seguro, ¿no? Han perdido decimales por el camino. Bien, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta, que hay que usarlos, los decimales. Entonces, en el momento que nosotros ya nos hemos quedado con un conjunto de la encuesta, por pequeño que sea en el porcentaje inicial, lo que haya allí dentro debe sumar el 100%. Entonces, tal cual está redactada la noticia, esto es el 75% de los 76%. O sea, me falta qué pasa con un 25% de estos 76%. Como sospecho que no era eso el asunto, sino que una vez que posiblemente en la encuesta lo que han hecho es que este 76% es la suma de estos tres. Pero entonces la encuesta va de otra forma. La encuesta dice, usted está pensando en cambiar de trabajo porque ta. Usted está pensando en cambiar de trabajo porque ta. Algo así. Y otra opción que sea, no quiero cambiar de trabajo. Ese no cambio de trabajo es el 24% que falta de esta encuesta. Pero entonces mucho cuidado con este tipo de cosas, porque la suma de porcentajes funciona cuando estoy en la categoría. No puedo aquí salir. Bueno, para esta parte, para terminar, me gusta poner este ejemplo. Esto salió en televisión, ya hemos visto que Antena 3 tiene algún que otro problema con los porcentajes. Entonces, es un titular muy bueno porque dice que hay un triple empate entre PP, PSOE y Ciudadanos. Entonces nos vamos aquí. Albert Rivera tiene un 40%, Pedro Sánchez un 31%, Mariano Rajoy un 25% y Pablo Iglesias un 18%. Y me hablan de triple empate. No sé, yo aquí veo triple fallo. Primero, no hay empate de nada, ¿no? O sea, y además me hablan de PP, PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos tiene un 40%, PSOE un 31%, PP un 25%. Que me digas que esto es empatar, pues hombre. Bien, fallo 1. Fallo 2. Las barras no son proporcionales al porcentaje representado. Pedro Sánchez tiene un 31% que comparado con la barra de Albert Rivera es la mitad. Y Albert Rivera tiene un 40%. Pues por lo tanto, las barras no están bien representadas, ¿no? Estas tres de abajo puede que sí. 31, 25, 18, bueno, me puede parecer que sí, van perdiendo 6 puntos, me puede parecer, pero la primera desde luego no. Y cuando yo hago esa suma, 40 más 31 más 25 más 18 es 114. A ver. Mayor y ese trozo sea el 6%, pero la otra diferencia está bien. Ya, no sé. Yo, o sea, soy incapaz de entender. En fin, es un despropósito morrocotudo. Está. Pero bueno, la chica lo tuvo que presentar. Haciendo lo que puso esa cara de circunstancias. Bueno, pues esto pasa en las noticias. Y francamente creo que es un grave problema, porque yo ya no sé si pretenden engañarnos de algún modo o por el contrario son desconocedores, lo cual no sé cuál de las dos situaciones es peor, no lo sé. Bueno, malos titulares de prensa en general se deben a errores de porcentajes y a mala comprensión de medidas estadísticas, en general. Bien, por ejemplo, Cantabria tiene 131,73 reclusos por habitante. O sea, claro, vas a la noticia y eso es por cada 100.000 habitantes. Bueno, pero claro, pues ese titular, bueno, pues ahí está el titular. Bien. ¿Qué ponía además? Encima está por debajo de la media española, o sea, imaginaros los que hay en otros lugares. Bien, esto también tiene miga y a ver si descubrís por qué tiene miga. Esto se llama la falacia andaluza o la falacia riojana. Entonces, dos titulares. El primero dice, los andaluces son los que más salen a trabajar fuera. 373.000 contratos en 2018. Vale.
Por otra parte, con 10.575, La Rioja es la región con menos afectados por diabetes sin que cuenten con un diagnóstico médico, como sacando fuerza de La Rioja. Bueno, o sea, yo me fijo en las matemáticas. Otro tipo de lógicas. ¿Hay algo que llame la atención de esto? ¿Por qué traigo a colación estos titulares? Efectivamente, es que La Rioja es la región con menos afectados. Es que lo raro es que fuera a Madrid, porque me están dando un número absoluto. Pues si es que La Rioja tiene pocos habitantes de por sí, pues tendrá poco de todo. Mientras que Andalucía tiene muchos habitantes, luego tendrá mucho de todo. Claro que tiene que ser la región que más gente saca fuera. Lo raro es que fuera Aragón. Entonces, cuando nos hablan de números absolutos, no nos están diciendo nada. Tenemos que relativizarlos y esto hay que ponerlo en porcentajes. Entonces, que Andalucía sea la región que más, en absoluto, no me dice nada. Que sea la que más en porcentaje, sí. Que La Rioja sea la que menos en absoluto, no me dice nada. ¿No? Claro, claro, es que encima puedes recortar más, claro. Claro. Claro, claro. Pero yo ahora me estoy refiriendo a titulares, claro. Luego hay que entrar en la noticia y a saber lo que pone. No la he leído, pero simplemente, sí, sí, son. Pero que quiero decir, como lectores o como receptores de la noticia, tenemos que entender que estas noticias no son sensacionalistas. No es raro que pase esto, porque es lo que se espera de una población muy grande o muy pequeña. Eso es lo que quiero decir. O sea, lo raro es que Andalucía sea la que menos le pasa algo, en absolutos, por número de gente, simplemente, ¿no? Claro. O sea, eso sí que sería noticia. Eso es noticia, esto no es noticia. Es Zaragoza. Claro, claro. Entonces, eso no es noticia, es a lo que voy, no es noticiable. Si quieres decir que han aumentado en tanto porcentaje, sí es noticia, ¿no? Es un poco eso, que seamos conscientes de este tipo de cosas. Bien. Bueno, otro defecto muy habitual es confundir porcentajes con probabilidades. Entonces, aquí nos dice que el 0,50% del alumnado de España es de altas capacidades y está por encima de la media. O sea, eso quiere decir que el 99,5% está por debajo de la media. No, eso es raro. Eso no está muy bien organizado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿De la media de qué? Y entiendo yo que de inteligencia, de coeficiente intelectual o de yo qué sé. Pero, desde luego, también sería raro que fuera el 50% de altas capacidades. Lo que sí que me cuadra más es que el 50% esté por encima de la media y el 50% esté por debajo. Que eso no es algo que tampoco tenga por qué pasar, ¿no? Eso es en caso de que la distribución de los datos siga una normal, en fin. Pero bueno, eso es algo más razonable. Este titular, pues tengo mis ciertas dudas de que sea correcto desde el punto de vista del número en que están dando. Bien, estas otras también son interesantes y aparecen mucho en los medios de comunicación. Por ejemplo, el PSOE pierde al 13% de votantes a costa del PP, pero atraería al 18% de los de Unidas Podemos. Es decir, que gana un 5% de voto. ¿O qué me dice esto? O sea, ¿para qué me dan esos números? ¿Para que yo haga esa cuenta? Esto no me dice nada, porque yo no sé cuántos votantes tenía el PP, ni cuántos votantes tiene Unidas Podemos. Luego, esos porcentajes no son comparables entre sí. Ni los puedo sumar, ni puedo hacer nada con ellos, porque están basados en datos diferentes, ¿no? El número básico, la variable sobre la que trabajan, es distinta.
Igual que el otro que me dice el 27% de los que optaron por el PSOE, el 28M votará por otro partido, mientras que el 72% de los que se decantó por el PP repetirá elección. Votarán a otros también. Es casi igual, ¿no? Claro, claro. Tiene una probabilidad, creo yo, de diferentes años. Lo que sea, lo que pasa es que yo leo y entonces, ¿qué me dice? Me dice que el PSOE 27%, eso es lo que a mí me queda, y el PP el 72%. Digo, wow, los del PP se salen. O sea, han puesto el número que favorece cuando realmente, si haces la resta, claro, claro, pero te ponen el número grande, claro, efectivamente, ¿no? Pero te lo presentan así como que para favorecer a alguien que ellos quieren favorecer. Pues lo mismo. Yo es que, claro, cada vez que veo un porcentaje lo leo con detenimiento para ver dónde está el truco y casi siempre hay truco, casi siempre. Entonces, no siempre se pueden comparar porcentajes porque se hacen sobre bases distintas. Y aun con todo, aunque el 27% se fueran del PSOE y el 28% se fuera del PP, tampoco sé eso en qué número de votos se materializaría. Entonces, bueno, no, en fin. Bueno, esta fue muy buena también. Esta, ya estoy terminando, que me estoy alargando. Esta fue muy buena. La primera que salió es esta que aparece aquí en vertical, que dice el chollo de los centros concertados en Madrid. Madrid les cobra un 442% menos que otros municipios por ceder parcelas. Y después salió el siguiente titular, que dice, los ayuntamientos cobran un 442% más que Madrid por ceder parcelas. Entonces, la primera pregunta que yo quiero lanzar es si ambos titulares dicen lo mismo. No, claro, aquí ya saben, va a ser que no, porque si no, no la traigo aquí. Vamos a partir de la psicología inversa, ¿no? Pero si nosotros lo leemos esto ayer, ¿no? Descontextualizados y tal, nos parece que dicen lo mismo. Parece que sí. O sea, la intuición parece que te dice que dicen lo mismo. Y no dicen lo mismo ni de casualidad. Claro. Claro. No. Da igual con respecto a qué. Porque tú no puedes nunca rebajar más del 100%. Porque el 100% es la propia cantidad. Entonces, si yo hago una rebaja, a lo más puedo rebajar lo que vale. Con lo cual, Madrid no puede cobrar jamás un 442% menos. Porque encima, claro, te estarían pagando por ir. Ya, si lo juntas con la lengua, o sea, si las matemáticas que vas a tener lo juntas con la lengua que te dice que ceder es dar algo gratis. Bueno, sí. Pero ya la noticia es que se te eriza el cabello. Ya. Claro, entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Si aquí Calatayud cobrara 1.000 euros por una parcela, con el primer titular, Madrid cobraría 0, porque está por debajo de la reducción del 100%, y según el segundo titular, Madrid cobraría 184,50 euros. ¿Vale? Entonces, no dicen lo mismo, claramente. Pero si no estamos pendientes, pues nos la cuelan. Entonces, se puede calcular el porcentaje que cobra menos Madrid, ¿vale? Y es el 86%. Ese es el porcentaje que Madrid cobra menos, ¿vale? Que es lo que falta aquí para llegar a 1.000, ¿vale? Muy bien. Vale, ¿sabéis que debéis 56.000 euros cada familia? Pues no, a mí tampoco, pero es lo que nos dicen aquí. Pues es lo que nos dicen aquí. Cada familia ya debe 56.000 euros al dispararse la deuda pública. Pero no os preocupéis porque si vivierais en Madrid os habréis ahorrado ya 557 euros al año. Entonces, ¿qué les pasa a estos titulares? Pues que están utilizando un concepto matemático que es la media. Pero la media no funciona bien cuando los datos son muy dispares.
Entonces, evidentemente, la deuda de las familias pues, es muy dispar. Hay familias que no tienen deuda, otras tienen pues, la hipoteca, tal cual. Entonces, hacer medias de cantidades de variables que son muy dispares no te da una información veraz de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues cuando esto es el típico ejemplo de que si yo me he comido 2 pollos y otra persona ninguno, pues cada uno nos hemos comido un pollo, ¿no? Es el ejemplo de la media. Bueno, pues esto es lo que están utilizando estos titulares sensacionalistas. Bien, y ya para terminar, pues cuando a los periodistas, pues yo les pediría coherencia. Coherencia. Entonces, pues por ejemplo, aquí no, es que es muy pequeño, no se ve, pero quiero traer siempre la noticia entera porque si no, no recuerdo bien dónde la vi. Entonces, aquí en el titular vemos que aparece 19.000 euros. Y si me voy al gráfico de después, no se ve, pero las cifras del gráfico van entre 27.900 y 45.000. Y aquí en rojo la media. Y digo yo, pues hombre, la media no pueden ser de los 19.000 que me dice el titular. ¿Vale? Aquí la media, yo qué sé, ¿dónde estará? En 30 y algo mil, 38.000 o algo así. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues es que lo que está pasando es que el titular habla de renta individual y el gráfico de renta familiar. Pero bueno, pues si me has puesto un titular, pues hazme los gráficos con respecto a ese titular, o igual es mejor al revés. La renta media de las familias de Zaragoza es tal, y los barrios más ricos tales y cuales, o lo que sea, ¿no? Pero pues coherencia con lo que presento y coherencia con lo que proyecto en el titular. Y creo que esta es la última de mi presentación. Estas son, estos ejemplos aparecen todos o casi todos en mi Twitter, junto con los hashtags que tengo allí, Matfail, ojo al dato y dato al ojo. Y muchas gracias por la atención y a vuestra disposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? A mí me gustaría preguntar, es que, a ver, es una duda que no es un poco añadido a esto, ¿vale? Porque también es de tema matemático y con lo que has dicho al final de las rentas, perdona, sí, con lo que has dicho al final de las rentas y las familias y demás, te quería preguntar por una cosa que he oído muchas veces mezclada, y es la renta per cápita y la renta bruta, que a veces hay partidos que protestan porque la renta per cápita puede ser baja y otros responden diciendo que la renta bruta es muy alta. ¿Cómo contextualizamos eso y cómo poder discernir uno de otro? Pues yo la verdad es que esos conceptos no los tengo claros. O sea, per cápita entiendo que es por individuo. La renta bruta no sé exactamente a qué se refiere, pero si uno habla en chino y otro le responde en japonés, es lógico que no se entiendan. Y esto pasa mucho en política, lamentablemente. Uno lanza un dato y el otro le responde con otro que no se puede comparar, o bien porque está tomado en otro periodo temporal, que esto pasa mucho, o bien porque tiene, pues eso, tendrá será distinta variable, se medirá con respecto a, o sea, será un cociente y el denominador será distinto. Entonces no se puede comparar. Pero no, ese caso concreto no sé a qué se refiere. Vale, Renta bruta no, entonces. pero no serán comparables. Vale. Claro. Y luego otra cuestión. Renta es por persona o la renta total del país, la suma de las rentas de todas las personas. O sea, no, una tiene... La bruta es como comparar el salario bruto con el salario normal, como quien dice. A mí eso tampoco me cuadra, ¿no? Tampoco tiene sentido. Claro que no tiene sentido en el aspecto ese O sea, son dos conceptos, uno ni siquiera tiene concreción, no tiene significado económico, el otro sí. Pues eso, no comparable. Y luego preguntarle también, con lo que son los distintos tipos de gráficos que podemos tener, cuál puede resultar más útil. Por las preguntas que nos podríamos hacer a la hora de, perdón, las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de elegir un gráfico. O sea, yo tengo que exponer un problema, elijo mi gráfico, ya lo he hecho. Ahora, ¿qué preguntas me tengo que hacer para saber si ese es el gráfico adecuado o puedo elegir otro que sea mejor?
Bueno, esto hay una teoría cuando en estadística te indica un poco el tipo de gráfico según el tipo de variable que tengas. Hay variables que se llaman cualitativas, que son las que se utilizan generalmente y se representan con los diagramas de sectores. Una variable es cualitativa cuando su respuesta no es un número, sino una palabra en general. Pues, por ejemplo, a qué partido vas a votar, cuál es tu color de pelo, cuál es tu equipo de fútbol. Esas variables cualitativas no tiene sentido hacerlas en diagramas de barras, porque en las barras estás marcando números. Entonces, para ello se utilizan los sectores. Cuando tienes variables cuantitativas, que son aquellas cuyo resultado es un número, allí ya sí que puedes utilizar diagramas de barras, por ejemplo, que son los más, así los más. Pero, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de las monedas, que es una infografía, no deja de ser un diagrama de barras. Lo que pasa que se utiliza más, queda más chulo utilizar pues las monedas. Entonces, ahora hay mucho de infografía, que es lo que se utiliza mucho en el periodismo, donde haces barras modificadas, ¿no? Pero básicamente la distinción fundamental a la que tú tienes que valorar es si tus datos son de tipo cualitativo o cuantitativo. Esa es la primera distinción. Y una vez que tengas eso, pues ya después se puede hacer un análisis un poco más profundo de cuál conviene. Pero esa es la primera. ¿Y entre barras y líneas? Entre barras y líneas, pues si tú quieres ver una evolución temporal, por ejemplo, pues lo que te interesa es la altura de los puntos, no toda la barra hacia abajo, ¿no? Te interesa ver cómo fluye el tiempo, entonces te interesa una línea. Si tú te interesa ver la altura de la barra por compararla con otra, entonces dibujas toda la barra completa. Es un poco lo que tú quieras representar, pero sí que es cierto que línea se utiliza más para temporal, cuestiones temporales. Buenas, ¿qué tal? Supongo que a lo largo del tiempo de recopilar estas informaciones, claro, se te habrán ocurrido múltiples causas. A mí se me ocurren muchas. La primera y más grave me parece el desconocimiento. Me refiero al diseñador gráfico de hace una gráfica, pero además en el contexto periodístico. Hace una gráfica en 20 minutos. Salimos ya. La siguiente causa importante y preocupante me parece la de un poco el redactor jefe o el editor que dice esta gráfica está bien, el rojo tiene que ser más alto. Y el otro le puede decir, pero si es un 50 y el rojo tiene que ser más alto. Luego la errata, algunos a mí me parecen erratas sencillamente, pueden ser erratas de la prisa de me he dejado una coma o de algo así. No sé si a ti se te ocurre alguna, habrá muchas más supongo, pero a mí se me ocurren sobre así de forma rápida estas 3 o 4. No sé si tú has llegado a alguna conclusión más o alguna que se te puede ocurrir. La pura manipulación, a mí yo soy un poco conspiranoico en ese sentido. La manipulación consciente puede haberla, pero no creo que sea el caso general. O quiero pensar que no es el caso general. No sé si a lo largo de recopilarlas se te ha ocurrido alguna o has visto algún dato concreto que te lleve a Sí, esto. te digo. Yo también creo que hay ejemplos que serán de manipulación. Yo creo que alguno hay, pero como eso no se puede saber, bueno. El grave problema es el desconocimiento. Entonces, claro, yo sí que me he planteado esto, ¿por qué? Esto, ¿de dónde, cómo llegamos a este punto? Ya no sé cómo funcionan las revistas, los periódicos por dentro, quién hace, quién decide, no lo sé. Pero al final hay una persona que se pone delante de un ordenador a hacer una gráfica. Bien, no he hecho un estudio en profundidad, pero sí que he mirado, he googleado por los planes de estudio de varios grados en periodismo en España. Y me he quedado sorprendida de que creo que solamente alguno de Madrid, ya te digo que no he hecho el estudio completo, en ningún grado de periodismo hay asignaturas de estadística. Entonces, allí hay una causa grande. Los estudiantes de periodismo no reciben formación estadística en el grado. Por otra parte, si nos vamos a secundaria, no sé si alguien aquí sois profesores de secundaria, la estadística siempre se deja para el final en matemáticas. Entonces llega mayo, vamos corriendo, no se da. O se da rápida. Igual. Entonces, Casi todas las estadísticas siempre se dejan. entonces, eso unido
a que, por ejemplo, en el grado de periodismo no hace falta entrar con un bachillerato de ciencias, sino que es una carrera tipo sociales. Estudiantes de ese grado han podido dejar de ver matemáticas en cuarto de la ESO. Incluso en cuarto de la ESO han podido coger las que se llamaban matemáticas fáciles, que eran adaptadas, ¿no? No para las carreras de ciencias, sino para las aplicadas. Y llegamos a que los periodistas no tienen formación estadística en el grado, pues yo ahí veo una causa grande. Y en ese sentido sí que este año en la Universidad de Zaragoza tengo un pequeño proyecto incipiente y he dado este seminario un poco más adaptado en el grado de periodismo a varias asignaturas. Y mi objetivo a largo plazo pues es formalizar este proyecto un poco más en serio y acceder a grados de periodismo, porque es muy difícil modificar un grado, un plan de estudios, porque allí hay otra serie de elementos que entran en cuestión, sobre todo guerras departamentales. Yo tengo más horas, yo quiero... Entonces es muy difícil que en un estudio que no hay una asignatura, esa asignatura entre. Es muy difícil. Pero bueno, a lo mejor se puede actuar haciendo cursos cero de estadística, pues seminarios, pero bueno, lo importante sería que los propios coordinadores de estos grados sintieran la necesidad de esto. Entonces, Otra pregunta que me surge ¿es la norma? ¿Son excepciones? ¿Hay infografías fiables? O lo que hay que hacer constantemente supongo que es ver la infografía versus leyenda, versus ejes. Yo en sencillos cursos que he dado yo, siempre he dicho, una onda así, yo doy cursos de electrónica sencilla. Una onda así dibujada no dice nada, sino me dices si son decibelios, si son voltios, si es tiempo, los ejes de las coordenadas. Me parece siempre fundamental. Yo Claro. una gráfica sin ejes no me dice nada. Claro, pero aquí hemos visto ejemplos de gráficas con ejes. Y malos puestos. Claro. Pero a lo que me refería es también las habrá buenas, también habrá Claro, correctas y sectores correctos. Menos mal. Sí, por eso. Entonces, aquí traigo ejemplos y es que cada semana encuentro alguno y no leo toda la prensa. Entonces, claro, si cada semana saco alguno, pues es que es un problema serio. Y donde, ya te digo, una posible causa es esa. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, pues eso, intentando entrar por los periodistas y otra solución es alfabetizar a la población, pero eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, vale que estamos muy pez en muchísimas cuestiones, pero claro, que algo que tú consideras o que la gran mayoría de las personas considera que es fiable, que es la información que recibes, si esa información no es correcta, pues entonces ya, y tú no eres consciente de que no es correcta, pues ahí está, es la tormenta perfecta. Una cuestión, Raquel. Desconozco si te has dirigido a alguno de los medios de comunicación a los que has pillado en Gazapo y me gustaría saber si te has dirigido a alguno y qué respuestas te dan. O sea, es decir, si dicen es verdad, lo cambiamos, ha sido un fallo, ha sido un error o simplemente ni te contestan. Me he dirigido a algunos, pero no he cristalizado en nada. Me he dirigido a Aragón Noticias, a Aragón Televisión y al Heraldo. Y bueno, sí, pásate, hablamos. Me he dirigido a la Asociación de Periodistas de Aragón. Sí, bueno, pues ya lo valoramos. Bueno, pues yo mientras voy haciendo mi difusión, si alguien coge algo, pues bienvenido sea y cualquier idea es bienvenida. Digo que da la sensación de que todos esos entes, ¿no?, funcionan con la misma eficacia. Pero preguntarte también, decías, cursos cero de estadística, ¿tú crees que sería suficiente para un profesional de la comunicación un curso solamente de estadística? Porque yo siempre he oído que como que la matemática es muy multidisciplinar, ¿no? Entonces, ¿es suficiente con esto? ¿Es la estadística en lo que debería centrarse un profesional de la comunicación? Bueno, yo creo que de todas las ramas matemáticas es la que más va a usar. La estadística y la probabilidad, eso lo tendrían que llevar al dedillo, o sea, en eso no tendrían que dudar. Claro, o sea, que
Yo no estoy hablando aquí de lo que se habla ahora tanto, inteligencia artificial, bases de datos, grandes big data. No, que estoy hablando de manipulación de datos básicos. Y ahora sí que es cierto que hay una disciplina que es el periodismo de datos, en la que los propios periodistas hacen así alguna investigación más profunda y luego tienen que sacar unos resultados como si fuera una investigación de verdad. Pero, hombre, o se ayudan de profesionales de las matemáticas o de la estadística para hacer ese estudio, o lo que puede salir ahí, no sé yo. Entonces, bueno, no sería suficiente un curso cero, pero sería una primera piedra. Y después hay másteres más especializados. Pero lo que no puede consentirse, a mi modo de ver, es que un profesional que va a salir de la comunicación, un periodista, reciba 0 créditos de formación estadística. 0 créditos. Entonces, es que me parece, alguno te dice, sí, yo en la asignatura de economía vemos algo. Bueno, bien, pero lo verás en la definición de inflación pero eso no es. Que las estadísticas que proporcionan las universidades, y digo las universidades en general, no, yo creo que todas las universidades ligan calidad con las encuestas que hacen a los estudiantes. Esas encuestas hay muchas veces, no has hablado aquí porque digamos que eso igual es una segunda fase de trabajar, has hablado al final un poquito de trabajar con medias, pero lo de sumar medias y estas cosas se hacen frecuentísimamente en las estadísticas que luego proporcionan y de las cuales se tiene que sacar la calidad de los estudios, la calidad de los profesores, la calidad de la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo del sumar medias de ítems que no tienen nada que ver se hace frecuentemente. O sea, que la reflexión es decir, que cuando la gente que se supone que sabe también comete esos errores que pueden ser en principio principiante, ¿no? A la hora de valorarse sus propios o de valorar sus propias su propio trabajo, pues dices, joder, ya no es solo de que en el grado de periodismo falte estadística, es un problema, digamos, más profundo, yo creo, ¿no? Sí, sí, total. O sea, es que el título, es que vuelvo al libro de la sociedad numérica. Es que seguimos allí. Seguimos allí. Entonces, yo este proyecto, un título inicial era alfabetización estadística. Es que ya no es que uno aprenda, pues eso, esto es una variable cuantitativa, cualitativa, de tal. No voy a eso. A manejarnos con lo que necesitamos, pero por favor que sea un conocimiento que se nos quede, porque en el cole nos enseñan muchas cosas, ¿no? Había un programa que era, ¿sabes más que un niño de primaria? El niño se sabía todos los ríos, todo no sé qué, todo, y luego esto todo se nos olvida a los adultos, pero hay cosas que realmente son necesarias y se nos han olvidado. Bueno, ya no hablemos de... En esta universidad hay mucha gente de psicología, ya no hablemos de las escalas Likert. No, por favor, no hablemos de las escalas Likert. Muchas gracias, Raquel. Yo pido un abrazo, un aplauso para ella. Sí, claro. Sí, me da un aplauso, si me permites, preguntaba Luz por el tema de la formación para futuros periodistas o periodistas en activo, y yo sacaba la conclusión al escuchar tu magnífica charla de que, al menos en mi opinión, detecto como 2 tipos de errores garrafales. Uno de ellos que sería el denotativo, el de una falta de instrumentos formales, que es el desconocimiento estadístico, y eso es pues lo que te va a aportar rigor a la información de base, o sea, eso tiene que estar o sí. Y luego hay otra serie de errores que a mí me parece que son más connotativos sobre línea editorial, que claramente en base a un dato que se da, que puede ser correcto, pero se hace una lectura sesgada o con una cierta línea, con un tipo de interés. Entonces, ahí está también la parte de alfabetización por un lado del periodista con las competencias estadísticas matemáticas necesarias, que eso es o sí necesario, o sea, eso es innegociable. Me temo que no será suficiente porque hay una parte del diseño de la infografía que requiere otro tipo de competencias más vinculadas a otras áreas pues más blandas o más de diseño, como decía, pero sí que son necesarias también, se complementan la parte matemática y la parte de ilustrar una noticia adecuadamente, pero que la parte de alfabetización del espectador o del usuario pues también tiene que estar, y eso
Si no somos capaces de leer con un pensamiento crítico los titulares, las noticias y profundizar, pues va a ser complicado. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy en día? Pues la sobrecarga informativa. Que muchos cogemos el periódico, tenemos 5 minutos, vamos pasando hojas, titular, y no tienes la media hora que es necesaria para ponerte con una noticia, leerla, reflexionarla y hacer la lectura que en verdad tenemos que hacer sosegada para poder plantearnos las preguntas que nos tenemos que preguntar cuando nos enfrentamos a un gráfico. Y a mí me pasaba con algunos de los gráficos que ponías, sobre todo los de Antena 3, los de televisión en general. Claro, yo pensaba, es que este gráfico lo estás leyendo mientras te están bombardeando con subtítulos, mientras la periodista está hablando en una narración oral, en un plano quizás de 15 segundos. Entonces, al final, lo que se queda al cerebro, si es un 0,045, pues es prácticamente imposible que saques una conclusión que se parezca a un hecho. Entonces... Pero estoy segura de que mañana miraréis el periódico de La Prensa distinto, ¿no? Ahí se ha metido el gusanillo, estoy segura. Solamente darte la enhorabuena porque me ha parecido muy interesante la charla. Muchas gracias.